¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarías para proteger a tu familia? Tal vez también hayas sentido esa presión en el pecho al imaginar perder a quien más amas. En esta historia de dramas familiares y relatos inspiradores, conoceremos a Héctor, un padre marcado por la ausencia de Elena, su esposa, y por la noticia devastadora de que su hijo Martín tiene una enfermedad crónica en el sistema inmunológico. Es un punto de quiebre que lo enfrenta a dilemas humanos y reflexiones de vida, donde el miedo de repetir la misma historia lo paraliza. Al recibir el diagnóstico, recuerda las últimas palabras de Elena y comprende que su amor incondicional será puesto a prueba de formas que jamás imaginó. Héctor se aferra a la esperanza y fe de que Martín podrá superar adversidades sin tener que atravesar el sufrimiento que destrozó su matrimonio. Sin embargo, la transformación emocional que vive es tan grande que lo empuja a tomar decisiones radicales. La pérdida de Elena está todavía grabada en su memoria como una herida abierta, lo que alimenta en él un celo protector extremo. Esas narrativas tocantes y lecciones de humanidad le hacen replantearse si encerrar a Martín en su propio mundo es la opción correcta. Entre sombras de posibles segredos familiares y memorias del pasado, surge una pregunta recurrente: ¿cómo equilibrar la libertad de un niño con el temor de perderlo para siempre? Martín, con apenas 10 años, desconoce la magnitud de la tormenta que se cierne sobre él. Para él, la vida debiera ser un intercambio constante de juegos y risas, pero su realidad está llena de revisiones médicas y estrictos cuidados. Son dramas familiares emocionantes que despiertan dudas sobre justicia y moralidad, ya que el confinamiento parece condenarlo a perder contacto con otros lazos emocionales. Mientras tanto, Héctor vive un conflicto interno. Ama a su hijo con pasión, pero se siente obligado a protegerlo a cualquier precio. Tal vez tú también hayas sentido esa mezcla de miedo y amor incondicional, en la que cada decisión parece cargar el peso de años futuros. Entre los muros de la casa, la atmósfera se va llenando de tensión, como si cada rincón contuviera ecos de perdón y redención pendientes. Las historias conmoventes e historias reales impactantes rara vez se viven con tanta intensidad, y las lecciones de vida se mezclan con la culpa de no haber podido salvar a Elena. Héctor teme que la enfermedad se lo arrebate todo de nuevo, y en ese temor surge un deseo casi desesperado de control. Es aquí donde empiezan a brotar las semillas de la superación familiar y del impacto del perdón, abriendo espacio a la posibilidad de recomesos familiares y reencontros emocionales. Pero antes de llegar allí, todavía hay mucho por vivir. La noche siguiente al diagnóstico, Héctor apenas puede conciliar el sueño. Cada vez que cierra los ojos, revive aquellas historias emocionantes que compartió con Elena, llenas de sonrisas, proyectos y un futuro que parecía seguro. Ahora, esos recuerdos se sienten como historias reales impactantes que le recuerdan lo frágil que puede ser la vida. En la penumbra, escucha la respiración de Martín, un recordatorio de lo que está en juego. Entre dilemas humanos y la angustia de fallar otra vez, decide que no puede perder tiempo en lamentaciones. Debe actuar de inmediato, aunque el miedo le susurre que el peor escenario está a la vuelta de la esquina. Con cada rayo de luz que entra por la ventana, Héctor percibe una suerte de esperanza y fe, esa fuerza que nace del amor incondicional hacia su hijo. Pero también se alzan los fantasmas de la culpa, señales de que tal vez no hizo lo suficiente para evitar la pérdida de Elena. Son dramas familiares que giran en su mente y despiertan su parte más protectora. Martín, todavía medio dormido, escucha a su padre deambular por la casa, intentando hallar respuestas donde solo hay silencios. Héctor prepara con esmero la rutina médica. Revisa los frascos de medicinas y piensa en todo aquello que supone un riesgo. Cada segundo siente que se libra una batalla entre la razón y el pánico. Al desayunar, Martín nota el temblor en la voz de su padre. Sabe que algo ha cambiado, aunque no puede precisar el porqué de tanta tensión.
En medio de un ambiente cargado de conflictos familiares e incertidumbre, el niño percibe que las reglas del juego están a punto de cambiar. Quizá el acto más sencillo, como salir al patio o invitar a un amigo a casa, se convierta en un lujo inalcanzable. Aún sin entender por completo la magnitud de su enfermedad, Martín se aferra a la calidez con la que Héctor le habla de superación de adversidades y la idea de que algún día podrán regresar al parque donde jugaban con Elena. Entre suspiros y palabras de aliento, se abre un nuevo capítulo de reflexiones de vida para ambos. Héctor siente que su hogar se ha convertido en un refugio, pero también en una prisión. Mientras las imágenes de Elena le devuelven sonrisas agridulces, busca la manera de proteger a Martín sin arrebatarle la infancia. Surgen narrativas de superación y drama y emoción como una dualidad constante. Desea que su hijo sea fuerte, pero teme que un simple descuido lo exponga a un riesgo fatal. Tal vez tú también hayas sentido esa necesidad de control cuando la incertidumbre golpea. En la mente de Héctor, la idea de aislar a Martín empieza a cobrar forma, como si fuera la única salida para evitar un nuevo desenlace trágico. Las semillas de una decisión crucial. Héctor no puede evitar preguntarse si, con su decisión de aislar a Martín, no estará dañando también la relación que tanto valora. Por un lado, siente que la familia es lo más importante y que estos dramas familiares pueden servir para estrechar los lazos que nos definen. Por el otro, las reflexiones de vida y las historias reales impactantes que ha vivido le recuerdan lo fácil que es perder de vista la verdadera felicidad cuando el miedo manda. Tal vez tú también hayas sentido esa sensación de carga en el corazón, donde el amor incondicional se mezcla con las dudas y la culpa. Dentro de la casa, cada rincón comienza a volverse un espejo de su propia ansiedad. Los días siguientes se llenan de pequeñas rutinas que, a ojos de Martín, parecen eternas. Él observa a su padre, quien apenas sonríe, y trata de imaginar cómo sería su vida si pudiera asistir a la escuela y compartir historias con amigos. Aún así, la esperanza y fe que le transmitió Elena en aquellos viejos recuerdos lo impulsa a mantener encendida una llama de optimismo. En ocasiones, mientras juega solo en el patio, Martín intenta comprender estos dilemas humanos que han transformado la dinámica familiar. Entiende que la enfermedad es real, pero también anhela libertad. Surgen, así, las primeras semillas de rebeldía que algún día podrían estallar. Héctor, por su parte, advierte que su obsesión por la salud de Martín empieza a apartarlo del mundo exterior. Con la pérdida de Elena tan presente, teme que un pequeño descuido pueda arrebatarle al único ser que le queda. Vive en un clima de tensión que roza el sacrificio por los entes queridos, aferrándose a narrativas de superación para justificar su conducta. Sin embargo, el encierro forzado se siente como si estuviera incumpliendo lecciones de humanidad y lecciones de amor que alguna vez prometió transmitirle a Martín. Quizás sea el momento de una reconciliación familiar interna, pero la culpa es un monstruo silencioso que no deja de atormentarlo. Al llegar la noche, las memorias del pasado se vuelven más intensas, y Héctor revisa, una y otra vez, los informes médicos, buscando señales de que su determinación está respaldada por la ciencia. Nada parece convencerlo de dar un paso atrás. Martín, en su cuarto, se aferra a un viejo libro con fotos de Elena, recordando esos instantes en los que la familia reía sin miedo. Son historias conmoventes y dramas familiares emocionantes que cada vez toman más fuerza en su mente. Sin embargo, ambos presienten que algo grande está a punto de suceder, un giro que pondrá a prueba el verdadero valor de ese amor incondicional que tanto proclama. Héctor despierta con la firme intención de implementar su nueva idea: mantener a Martín alejado del mundo para evitar cualquier riesgo. Esta decisión, llena de dramas familiares y dilemas humanos, no se toma a la ligera. Sin embargo, el miedo a revivir la tragedia de Elena pesa más que cualquier otra consideración. Mientras se sirve una taza de café, contempla las fotografías de la familia y se pregunta si realmente está haciéndolo correcto. Aún así,
La esperanza y fe lo empujan a creer que este aislamiento será la respuesta para conservar a Martín con vida. Es un momento crucial que define la siguiente fase de su relación con su hijo. Cuando comunica a Martín su decisión de no volver a la escuela ni recibir visitas, el niño se queda en silencio. No es fácil comprender cómo la superación de adversidades puede surgir en medio de reglas tan estrictas. Sin embargo, Martín siente que algo se rompe en su interior. Entre reflexiones de vida y memorias del pasado, el niño recuerda las risas compartidas con su madre en el patio del colegio y siente una punzada de Héctor, aún movido por el amor incondicional, se aferra a la idea de que todo esto es por el bien de Martín, ignorando las alarmas que advierten sobre los efectos de la soledad. Mientras padre e hijo conversan en la sala, se percibe un ambiente cargado de drama y emoción. Héctor, decidido a protegerlo a toda costa, comienza a planificar la casa como si fuera un refugio contra cualquier amenaza. Piensa en protocolos de higiene, restricciones de contacto y elimina por completo la posibilidad de que Martín salga sin supervisión. El niño siente que la vida que conocía se desvanece entre cuatro paredes. Aunque intenta mostrar fortaleza, su mirada refleja una mezcla de curiosidad y tristeza, cuestionándose si este encierro realmente es la única solución. Tal vez tú también has sentido el peso de una decisión que marca el rumbo de todos los que amas. El pediatra, el doctor Álvarez, le había advertido a Héctor que una medida tan extrema podría acarrear problemas emocionales, pero en la mente del padre, cualquier riesgo es demasiado grande como para ignorarlo. Así comienzan los primeros pasos de un aislamiento que dará forma a historias emocionantes y dramas familiares emocionantes difíciles de imaginar. La tensión crece, y cada mirada de Martín suplica un poco de libertad que Héctor no está dispuesto a conceder. Entre narrativas de superación y la ansiedad que generan estos conflictos familiares, el padre se convence de que es mejor pecar de precavido que lamentar otra pérdida irreemplazable. Las consecuencias de esta decisión, sin embargo, están a punto de poner a prueba su fortaleza y sus lecciones de humanidad. Al día siguiente, Héctor despierta más decidido que nunca. Su mente repite la idea de que, para salvar a Martín, necesita controlar hasta el último detalle. El silencio de la casa pesa, y la ausencia de sonidos infantiles acentúa el vacío. Entre drama y emoción, él revisa listas y protocolos, dispuesto a reconfigurar el hogar como si fuera una burbuja hermética. Tal vez tú también hayas sentido esa necesidad de aferrarte a cualquier estrategia cuando el miedo a perder a alguien es demasiado fuerte. En medio de estas historias reales impactantes, la figura de Elena vuelve a su memoria, recordándole el costo de bajar la guardia. Martín, por su parte, experimenta un torbellino de sentimientos. Extraña las risas en el colegio, los juegos con sus amigos y la rutina simple que define la infancia. Ahora, esas escenas pasan frente a sus ojos como un sueño distante, mientras su cuarto se llena de horarios y restricciones. Aún así, conserva una pequeña luz de esperanza y fe que le recuerda las lecciones heredadas de su madre. Entre reflexiones de vida y superación familiar, el niño se pregunta si algún día podrá reanudar su vida normal. El tiempo avanza, y la soledad comienza a dejar marcas en su forma de ver el mundo. Héctor tiene presente la voz del doctor Álvarez, que insistía en la importancia de un entorno social para el desarrollo de Martín. Sin embargo, cada vez que contempla las fotografías de Elena, siente un nudo en la garganta. Le asaltan los dilemas humanos. ¿Es justo privar a su hijo de una vida corriente a cambio de su seguridad? Pero el dolor de perder a su esposa pesa más, inclinando la balanza hacia un control absoluto. Con cada día que pasa, aumenta la tensión en este pequeño universo doméstico, alimentando conflictos familiares y dejando entrever que la reconciliación familiar está más lejos que nunca. Aún así, Héctor cree que más vale evitar cualquier riesgo antes que arrepentirse después. A escondidas, Martín revisa fotos antiguas donde aparece junto a sus compañeros de clase, intentando aferrarse a esas memorias del pasado. Aún no entiende la magnitud de su enfermedad
ni las razones de su padre, pero siente que algo importante le está siendo arrebatado. Entre dramas familiares emocionantes y un creciente anhelo de libertad, la casa se convierte en un escenario de historias conmovedoras que giran alrededor del amor incondicional, aunque también se percibe la sombra de la culpa. Héctor, por su parte, se refugia en la idea de que la salud de su hijo lo justifica todo, sin advertir que el aislamiento puede crear heridas tan profundas como las que pretende evitar. En el transcurso de las siguientes semanas, la casa se convierte en una burbuja de silencio, donde Martín pasa gran parte del tiempo solo. Héctor refuerza las medidas de higiene, convencido de que así protegerá a su familia de cualquier amenaza. Bajo este techo, los dramas familiares adquieren un matiz cada vez más intenso, y las reflexiones de vida se mezclan con la ansiedad por mantenerlo todo bajo control. Tal vez tú también hayas sentido esa carga de responsabilidad que te empuja a sacrificar la alegría cotidiana. Mientras tanto, Martín escribe en un diario sus inquietudes, anhelando reencontrarse con amigos y experimentar la libertad que veía como derecho natural. En ese encierro crecen los dilemas humanos que definirán el futuro de ambos. Pese a la soledad, Martín intenta hallar un pequeño espacio de esperanza en cada detalle. El rayo de sol que entra por la ventana, el sabor de un postre casero, la voz de Héctor, prometiendo que algún día todo mejorará. Son momentos que lo conectan con las historias emocionantes y relatos inspiradores que su madre solía contarle. Pero incluso esa calidez se ve empañada por la constante alerta de su padre, quien teme que cualquier visita del exterior, el ambiente de drama y emoción satura cada rincón, mientras las lecciones de amor y los lazos emocionales se profundizan con el paso de los días. Sin embargo, Martín siente que su niñez se escapa entre cuatro paredes. Héctor no cesa de preguntarse si su cruzada por el aislamiento tiene sentido o si está perdiendo la perspectiva de las lecciones de humanidad. Al ver a Martín asomarse tímidamente por la ventana, experimenta una punzada de culpa, como si un pedazo de su propio pasado se estuviera repitiendo. Este encierro se convierte en el escenario para narrativas de superación que revelan la transformación emocional de un padre dispuesto a todo. Sin embargo, teme que los secretos familiares se multipliquen en la mente de Martín, creando barreras aún más difíciles de derribar. Tal vez un día, el impacto del perdón y la reconciliación familiar lleguen con fuerza, pero ahora las sombras de la duda empañan cada decisión. Una tarde, mientras organiza algunos enseres olvidados, Héctor encuentra un viejo cuaderno en el que Elena solía anotar sus sueños de futuro para Martín. En esas páginas, la palabra libertad brilla con esperanza. Con el corazón encogido, comprende que quizá ha ido demasiado lejos, que estas historias reales impactantes y dramas familiares emocionantes pueden fracturar para siempre los lazos que nos definen. Sin atreverse a admitirlo en voz alta, se pregunta si ha llegado el momento de reevaluar su postura. Entre memorias del pasado y el impacto del tiempo en la familia, empieza a asomar la posibilidad de un cambio que podría poner en jaque todo lo que ha construido. 10 años han transcurrido desde que Héctor tomó la drástica decisión de aislar a Martín. Ese niño curioso se ha convertido en un joven de 20 años, aunque el encierro le ha robado gran parte de su adolescencia. En la casa, los dramas familiares y dilemas humanos continúan su curso, mientras las historias emocionantes parecen haberse quedado detenidas en el tiempo. Héctor, aún dominado por el miedo y la pérdida de Elena, vigila cada paso de Martín con la misma intensidad de antes. Sin embargo, la transformación emocional en el joven es evidente. En silencio, anhela descubrir un mundo que apenas ha visto por la ventana. Tal vez tú también hayas sentido esa necesidad de volar, aun cuando las cadenas del pasado parecen inquebrantables. Martín pasa los días estudiando en casa, superando las dificultades de aprender sin compañeros, ni la emoción de pisar una universidad. Su rutina se reduce a leer libros, ver documentales y, muy de vez en cuando, tener una visita médica del Dr. Alba. A pesar de la esperanza y fe que palpita en su corazón, hay un anhelo de libertad que crece sin freno. Entre reflexiones de vida
y recuerdos borrosos de cuando era niño, Martín cuestiona si sus lazos emocionales con el mundo exterior se han desvanecido para siempre. Héctor percibe esta inquietud, pero el temor a perderlo como perdió a Elena sigue pesando más que cualquier deseo de cambio. Poco a poco, el ambiente en la casa se ha vuelto asfixiante. Héctor llena la despensa de suministros, evitando cualquier excusa para salir, mientras Martín contempla la puerta principal como si fuera la entrada a un universo desconocido. Entre dramas familiares emocionantes y narrativas de superación, surge un conflicto inevitable. ¿Será saludable que Martín viva en esta especie de burbuja eterna? Álvarez, conmovido por el estancamiento, insiste en que la soledad prolongada puede ser tan dañina como la enfermedad misma. Pero Héctor, atrapado por sus memorias del pasado y las lecciones de amor que cree defender, se aferra a la idea de que el encierro es la única forma de conservar a su hijo. Mientras el sol se cuela por las rendijas de la ventana, Martín siente en su interior una llamada imposible de ignorar: explorar aquello que siempre le han prohibido. La casa, antes refugio, se ha convertido en una prisión para su espíritu joven, y cada esquina parece recordarle lo que se está perdiendo en el exterior. Las historias conmovedoras de grandes viajeros que descubre en sus lecturas le alimentan el sueño de salir y comprobar por sí mismo que el mundo es mucho más que paredes y temor. Entre suspiros y silencio, comienza a gestarse una determinación que pondrá a prueba todo lo que Héctor ha construido hasta ahora. La convivencia entre Héctor y Martín se ha vuelto un diálogo de silencios. Mientras las paredes de la casa encierran dramas familiares y relatos inspiradores sin salir al mundo, el joven siente que la vida pasa de la... Cada día se despierta con la sensación de que le falta el aire, con sed de experiencias y conversaciones con personas de su padre, cargando con las memorias del pasado y aferrado a la esperanza y fe. Insiste en que no hay otra opción para proteger. En este entorno, las historias emocionantes se limitan a lo que Martín lee en sus libros, y las reflexiones de vida giran en torno a la pregunta de si algún día podrá conocer la libertad. Aún así, el amor incondicional de Héctor persiste como un motor silencioso. Una mañana, el doctor Álvarez llega a la casa para su revisión médica rutinaria. Nota de inmediato la transformación emocional de Martín, su necesidad de contacto humano y esas ansias por expandir sus lazos emocionales. Héctor, en cambio, se muestra reacio a cualquier sugerencia de cambio, reviviendo una vez más las lecciones heredadas de Elena y el temor de repetir la tragedia. El médico intenta sembrar algo de optimismo en ambos, recordándoles que existen métodos de cuidado menos extremos. Sin embargo, al ver la tensión prefiere guardar sus recomendaciones y esperar un mejor momento. De fondo, se percibe que estos dilemas humanos podrían estallar tarde o temprano. Martín se siente al borde del abismo. Quiere romper con esta burbuja, pero teme lastimar a su padre, a quien admira por sus acciones altruistas. Se da cuenta de que el encierro es un sacrificio de ambos, pero presiente que continuar así solo agravará los conflictos familiares. Entre dramas familiares emocionantes y el anhelo de historias conmoventes que transcurran más allá de las paredes, el joven empieza a soñar con escaparse al menos una tarde, ver el cielo abierto y escuchar el bullicio de la ciudad. Héctor percibe la inquietud y, aunque su corazón se llena de angustia, persiste en su postura. Tal vez tú también hayas dudado entre la protección absoluta y la necesidad de vivir plenamente. Esa misma noche, mientras las sombras se alargan por el pasillo, Martín se para frente a la puerta principal. Se queda varios minutos contemplando el pomo, intentando hallar el valor para girarlo. Recuerda las lecciones de amor que su madre solía enseñarle y se pregunta si no es momento de aplicarlas, incluso contra la voluntad de Héctor. Como un eco lejano, resuenan historias de reconciliación y la voz del doctor Álvarez, invitándole a creer que hay un mundo lleno de oportunidades. Héctor observa desde la distancia, sintiendo que ese paso hacia afuera podría desatar una cadena de drama y emoción que transforme por completo el rumbo de la familia. Esa madrugada, Martín se despierta con el corazón acelerado, soñando que recorre una ciudad
llena de luces y risas. Al abrir los ojos, se topa con las paredes de siempre, sintiendo cómo esas memorias del pasado y los lazos que nos definen se fusionan con su anhelo de libertad. Héctor, aún medio dormido, lo escucha moverse por la casa y se levanta para vigilarlo. El padre se aferra a la idea de que encerrar a Martín es la única vía para evitarle sufrimientos, alimentando así el drama y emoción en cada momento. Tal vez tú también hayas sentido el choque entre el deseo de proteger a alguien y el de verlo crecer sin ataduras. Mientras Martín retoma el aliento, comprende que su paciencia está a punto de agotarse. Con el amanecer, el joven se sienta a la mesa para desayunar y nota la mirada cansada de Héctor. Entre reflexiones de vida y dilemas humanos, el padre evita hablar sobre la noche anterior, como si ignorar el tema lo hiciera desaparecer. Sin embargo, ambos saben que esa chispa de rebeldía en Martín podría encender un incendio en cualquier momento. Álvarez, quien le advirtió sobre el peligro de forzar tanto aislamiento, pero la esperanza y fe de no repetir la historia con Elena lo impulsa a seguir. El silencio se hace denso, y cada bocado de comida se siente como una confirmación de la distancia emocional que ahora los separa. Esa tarde, mientras limpian la casa, Martín rompe el silencio y expresa su deseo de salir al menos a dar un paseo breve. Héctor lo observa con preocupación y se enciende un conflicto familiar que revive todos los temores acumulados. El padre se siente acorralado por sus propias historias reales impactantes y por el posible riesgo que afrontaría su hijo. Sin embargo, al ver la determinación en Martín, se da cuenta de que quizá ya no pueda contenerlo más. Sus lecciones de humanidad chocan con el miedo y aflora la culpa de haberlo privado de un contacto real con la sociedad. Al anochecer, padre e hijo se sientan en la sala con la televisión apagada, sintiendo que cada palabra puede ser una llave o una barrera. Héctor, cansado de nadar contra la corriente, recuerda los sueños de Elena anotados en aquel viejo cuaderno. Viajes, estudios, amigos. Entre dramas familiares emocionantes y historias conmoventes, comprende que el mayor acto de amor incondicional no siempre es encerrar, sino permitir que la otra persona decida su propio camino. Martín siente un latido de esperanza y fe al ver la lucha interna de su padre, sabiendo que quizás pronto deje de ser un prisionero en su propia casa. Sin concluir ese momento decisivo, una nueva incertidumbre flota en el aire, invitando a pensar en el siguiente paso. El momento que todos temían ha llegado. El doctor Álvarez informa que Martín debe viajar a otra ciudad para consultar a un especialista. Héctor siente su corazón dar un vuelco, pues jamás pensó que tendría que llevar a su hijo tan lejos, exponiéndolo a un entorno desconocido. Estas historias conmoventes y dramas familiares alcanzan un nuevo nivel cuando Martín, por primera vez en una década, ve la posibilidad de pisar la calle. Tal vez tú también hayas tenido que enfrentar un salto al vacío por el bien de alguien que amas. El padre revisa 1000 veces las recomendaciones médicas, atrapado entre la esperanza y fe de un diagnóstico prometedor y el pánico de perder el control. En ese vaivén, nace la duda de si realmente el encierro ha sido un refugio o una condena. En la mañana de la partida, la casa se convierte en un hervidero de emociones. Martín busca en su armario la ropa menos desgastada, intentando lucir como un joven normal de 20 años, aunque la tensión se dibuja en su mirada. Entre dilemas humanos y el recuerdo de Elena, Héctor revisa una y otra vez los suministros médicos, experimentando un temblor sutil en las manos. El amor incondicional y el miedo se mezclan en el ambiente, como dos fuerzas opuestas que alimentan el drama y emoción de cada minuto. Martín, por su parte, siente que por fin podrá ver el mundo más allá de las paredes, aunque no sabe si la realidad será tan diferente a como la imagina. Ya en el coche, el trayecto inicial parece un viaje a otro planeta para Martín. Mientras recorren calles llenas de gente, él observa con asombro los edificios, las tiendas, los colores que inundan cada esquina. Por primera vez, las historias emocionantes que ha leído en libros
dejan de ser una fantasía lejana. Héctor, aferrado al volante, insiste en conducir con extrema precaución, deteniéndose si ve a alguien toser o acercarse demasiado. Tal vez tú también hayas sentido esa tensión entre la esperanza y fe de un nuevo comienzo y la ansiedad de lo impredecible. Mientras avanzan, padre e hijo conectan en silencio, percibiendo que este viaje podría cambiarlo todo. Al llegar a un semáforo, Martín mira a un grupo de jóvenes riendo en la acera y experimenta una mezcla de curiosidad y añoranza. Héctor advierte ese brillo especial en los ojos de su hijo y no puede evitar una punzada de culpa. Recordando las lecciones de amor de Elena y cómo ella habría querido que Martín viviera experiencias así, se encienden dramas familiares emocionantes y narrativas de superación, mientras el padre siente que, en cierta forma, está soltando el control por primera vez. En su mente, rondan pensamientos sobre reconciliación familiar e incluso la posibilidad de que el mundo no sea tan amenazante como él imaginaba. El semáforo cambia a verde y con el motor rugiendo suave, la historia da un paso adelante hacia una verdad que ambos aún desconocen. La carretera parece no tener fin y cada kilómetro despierta en Martín nuevas sensaciones. Observa los carteles de la autopista, los edificios en el horizonte y las filas de automóviles con personas que llevan vidas completamente diferentes a la suya. Héctor conduce en silencio, aferrándose al volante con la mezcla de amor incondicional y miedo que lo ha acompañado durante años. Son dramas familiares que siguen latiendo, aunque ahora el escenario es la ciudad y no las paredes de casa. Tal vez tú también hayas presenciado ese choque entre la seguridad del hogar y la incertidumbre de lo desconocido. Para Martín, el aire fresco que entra por la ventana es como un susurro de libertad que alimenta sus deseos de descubrir lo que tanto tiempo le fue negado. Mientras avanzan, el teléfono de Héctor suena con la voz del doctor Álvarez, confirmando la cita con el especialista. Es un recordatorio de que este viaje tiene un objetivo crucial: hallar una posibilidad de vida más estable para Martín. En medio de este trayecto, lleno de reflexiones de vida, Héctor siente que se abren ante él los dilemas humanos más profundos. ¿Se ha equivocado al privar a su hijo de momentos tan básicos como socializar o caminar por la calle? Martín, por su parte, no oculta su curiosidad, haciendo preguntas sobre cada detalle que ve a través de la ventana. Son historias emocionantes que comienzan a tomar forma, pero en el fondo, ambos temen lo que revelará el especialista sobre su salud. El tráfico de la ciudad ralentiza la marcha, y Martín aprovecha para contemplar las fachadas de los edificios, la gente cargando bolsas de supermercado y los niños saliendo de la escuela. Esta imagen cotidiana despierta en él una ternura extraña, combinada con la nostalgia de no haber vivido esa realidad. Héctor, sintiendo el peso de los dramas familiares emocionantes, se pregunta si realmente ha protegido a su hijo o si lo ha mantenido en una prisión dorada. Tal vez tú también hayas dudado entre la protección total y la exposición gradual a los desafíos. En este instante, las palabras del doctor Álvarez resuenan como un eco, recordándole que no hay salud completa sin un equilibrio emocional y social. Finalmente, se aproximan a la clínica donde los espera el especialista, un lugar moderno y bullicioso que intimida a Héctor y fascina a Martín. El muchacho observa las paredes de cristal, las pantallas electrónicas y la gente entrando y saliendo con prisa. Siente mariposas en el estómago, por cada paso fuera del coche es un nuevo capítulo en su vida. Héctor, empujado por el amor incondicional y los recuerdos de Elena, respira hondo antes de abrir la puerta. Juntos, padre e hijo cruzan el umbral, conscientes de que el drama y emoción que los ha acompañado no se disipará de inmediato. Sin embargo, la esperanza de una existencia más libre comienza a tomar forma en su interior. Ya en la sala de espera del especialista, Martín experimenta una mezcla de emoción y nervios. Lo abruman las historias emocionantes que imagina viviendo fuera de esas paredes,
y siente un nudo en la garganta al pensar en las reflexiones de vida que lo han traído hasta aquí. Héctor, sentado a su lado, no deja de observar cada gesto de su hijo, recordando las palabras de Elena y el amor incondicional que lo empujó a encerrarlo para protegerlo. Entre susurros, padre e hijo intercambian miradas llenas de dilemas humanos y drama y emoción, sabiendo que están a un paso de descubrir si el mundo es un lugar seguro o un riesgo demasiado grande. Tal vez tú también hayas sentido esa tensión al enfrentar un cambio trascendental. Finalmente, el especialista los recibe con cordialidad y revisa el historial médico de Martín. Les explica que, con cuidados adecuados, su condición no impide llevar una vida casi normal. Héctor siente que se le cae el peso de una década de historias como Vendes, dramas familiares y conflictos familiares que giraban en torno al miedo de repetir la tragedia de Elena. Martín, por su parte, contiene la respiración al escuchar que existen nuevos tratamientos y rutinas médicas mucho menos restrictivas. Esa noticia ilumina la sala con una esperanza y fe renovadas, despertando narrativas de superación y lecciones de vida que apuntan a un futuro diferente. En ese instante, Héctor experimenta una especie de transformación emocional. Por un lado, la culpa de haberlo mantenido aislado tanto tiempo, y por otro, el alivio de saber que las puertas del mundo se abren para Martín. Entre acciones altruistas y lecciones de humanidad, comprende que no se puede proteger a alguien de todos los peligros sin arrebatarle la esencia de vivir. Martín, al ver el semblante de su padre, siente un atisbo de reconciliación familiar y acaricia la posibilidad de cerrar esas viejas heridas. Las memorias del pasado se entrelazan con el presente, recordándoles que el verdadero amor consiste en acompañar, no en encarcelar. Mientras salen del consultorio, padre e hijo se miran como nunca antes, con un respeto y una ternura que prometen recomesos familiares. Aunque el temor no desaparece de la noche a la mañana, las historias reales impactantes que los han marcado se convierten en combustible para buscar perdón y redención. Héctor siente que, finalmente, está listo para ceder un poco el control y permitir que Martín explore el mundo, incluso si eso implica enfrentar adversidades. Tal vez tú también hayas comprendido que el crecimiento personal surge al equilibrar cuidados con libertad. A medida que avanzan por el pasillo, sienten que cada paso es un símbolo de superación familiar y el inicio de nuevas historias emocionantes que pronto los llevarán a horizontes inesperados. La llegada a la nueva clínica marca un antes y un después en la vida de Martín. Durante una de sus visitas para realizar exámenes, conoce a Clara, una joven voluntaria que también padece una condición crónica, aunque su vitalidad sorprende de inmediato. A lo lejos, Héctor observa con recelo, temiendo que cualquier encuentro abra paso a nuevos dramas familiares y conflictos familiares. Sin embargo, en los ojos de Martín se enciende una chispa de curiosidad y esperanza y fe, como si la sonrisa de Clara fuera la clave para descifrar todas las reflexiones de vida que lo atormentan. Tal vez tú también hayas sentido que un encuentro inesperado puede abrirte puertas que creías cerradas. Clara habla con Martín sobre sus propias historias emocionantes, contándole cómo, pese a su enfermedad, logró estudiar, tener amigos y mantener una vida activa. Son relatos inspiradores que encienden la imaginación de Martín y lo llevan a soñar con un futuro distinto al que siempre imaginó entre cuatro paredes. Héctor, al percibir esta complicidad, experimenta una mezcla de amor incondicional y temor. No sabe si permitir que su hijo se acerque a Clara reforzará su transformación emocional o abrirá la puerta a más riesgos. Al mismo tiempo, las palabras de Clara despiertan en Martín una llama de narrativas de superación y lecciones de humanidad, recordándole que no siempre se vive atrapado por la enfermedad. Durante los breves encuentros en la sala de espera, se forja entre ellos una conexión que desborda drama y emoción. Clara le cuenta a Martín historias de gente que, como ella, hizo frente a superación de adversidades sin aislarse del mundo. Él escucha atento, comprendiendo que la enfermedad no tiene por qué ser una condena. Cada palabra de Clara brota llena de lecciones de amor,
acciones altruistas y lazos que nos definen, despertando en Martín una determinación silenciosa. Tal vez tú también hayas sentido esa inyección de valentía cuando alguien comparte su propia batalla y te inspira a salir de la zona de confort. De pronto, el aislamiento de Martín se siente más asfixiante que nunca. Héctor, siempre en guardia, intenta mostrarse indiferente, pero su corazón late con fuerza al ver a su hijo sonreír de una forma que no recordaba. Las historias conmoventes de Clara y su manera de encarar la vida le hacen cuestionarse si ha sido justo privarlo de esas experiencias. Entre dilemas humanos y el eco de viejos dramas familiares emocionantes, Héctor se aferra a la idea de que este pequeño rayo de luz tal vez no sea tan peligroso. Aún así, no deja de temer que permitir esa cercanía lo aleje de las estrictas medidas de seguridad que lleva años defendiendo. Mientras Clara se despide con un gesto alegre, en la mente de Martín crece el deseo de descubrir más allá de los límites que su padre ha impuesto. En la siguiente visita al centro médico, Clara vuelve a aparecer con esa sonrisa llena de energía que inspira a Martín a creer en su propia fuerza. Desde el otro lado de la sala, Héctor observa cómo el joven encuentra una especie de refugio en la conversación con ella. Son dramas familiares que se suavizan al ver a Martín tan relajado, aunque las reflexiones de vida de Héctor no cesan. ¿Hasta qué punto es seguro que su hijo confíe en alguien que también enfrenta una enfermedad similar? Entre dilemas humanos y el recuerdo de los años de encierro, el padre se cuestiona si está listo para compartir la responsabilidad de cuidar a Martín con otra persona. En el fondo, sabe que ese lazo puede impulsar la superación familiar que tanto ha buscado. Clara, siempre optimista, invita a Martín a imaginar una vida fuera de paredes y protocolos estrictos. Le habla de la importancia de rodearse de amigos, de aprender con otros y de apreciar los pequeños logros del día a día. Para ella, la transformación emocional es parte esencial del proceso de sanación. Tal vez tú también hayas sentido que, cuando compartimos nuestras narrativas de superación, el corazón se expande y el temor se vuelve más manejable. Martín, fascinado, empieza a pensar que su enfermedad no es una maldición sino un desafío que, bien llevado, puede permitirle disfrutar de momentos inolvidables. El joven se pregunta cuántas experiencias se ha perdido y si aún está a tiempo de recuperarlas. Héctor, decidido a no perder el control, escucha de cerca cada palabra de Clara, buscando señales de peligro. Sin embargo, para su sorpresa, detecta una sensibilidad y una fortaleza que parecen complementar la esperanza y fe que Martín había perdido. Esas historias conmoventes sobre cómo Clara aprendió a convivir con su condición, en lugar de temerla, plantan una semilla de duda en el padre. ¿Podría ser que el amor sea capaz de florecer incluso en medio de restricciones y cuidados extremos? Estos dramas familiares emocionantes se mezclan con la posibilidad de que el corazón de Martín empiece a latir por algo más que por la mera supervivencia. Entre silencios cómplices, Héctor entiende que tal vez Clara no sea una amenaza, sino una aliada. Esa tarde, al volver a casa, Martín no puede dejar de sonreír. Habla de Clara con entusiasmo, relatando anécdotas que le devuelven el brillo a su mirada. Héctor siente un escalofrío, consciente de que cada alegría de su hijo es también un recordatorio de todo lo que le ha privado. Aún así, percibe que esta superación de adversidades podría ser la mejor oportunidad de Martín para descubrir lo que significa vivir. Tal vez tú también hayas vivido ese momento de duda y esperanza, en que abrir el corazón supone el mayor riesgo, pero también la mayor recompensa. Mientras el sol se pone, padre e hijo comprenden que una nueva etapa está comenzando y que la figura de Clara será parte esencial de esa transición. Unos días después, Martín y Clara coinciden nuevamente en el centro médico. Esta vez, ella lo invita a tomar un café en la cafetería interna, un espacio que para Martín ya es una pequeña conquista. Con cada palabra que intercambian, crece la sensación de que ambos comparten historias emocionantes y relatos inspiradores sobre la vida con una enfermedad crónica. Para Clara,
Es un modo de demostrar que el aislamiento no es la única respuesta. Para Martín, es la chispa que alimenta su transformación emocional. Mientras conversan, él percibe en su corazón un latido distinto. No se trata solo de curiosidad, sino de un anhelo de superación familiar que trasciende los muros que Héctor construyó. Tal vez tú también hayas sentido esa conexión especial, donde la mirada del otro parece iluminar tu propio camino. Héctor, a pocos metros, los observa desde un rincón de la cafetería, con el estómago encogido por una mezcla de orgullo y temor. Le cuesta aceptar que Martín tenga la independencia de conversar con alguien más, pero al mismo tiempo reconoce que esta situación podría impulsar un gran cambio en su hogar. Entre dramas familiares y dilemas humanos, se pregunta si está listo para abrir el cerco y permitir que Martín asuma ciertos riesgos. Las reflexiones de vida sobre su esposa Elena y aquel deseo de verla triunfar en su enfermedad le recuerdan que a veces el mejor cuidado es dejar que la persona viva sus propias experiencias. El miedo no desaparece, pero se vuelve más llevadero al ver la sonrisa de Martín. Durante la charla, Clara le habla a Martín de la comunidad de pacientes que comparten historias y consejos en grupos de apoyo. Él la escucha con interés, sorprendido al descubrir que existen relatos inspiradores de otras personas que llevan una vida normal pese a limitaciones médicas. El joven siente que se abre ante él un universo lleno de lecciones de humanidad, donde la solidaridad y el apoyo mutuo son el motor que impulsa la superación de adversidades. Tal vez tú también hayas encontrado en la voz de un desconocido la fuerza que te faltaba para enfrentar tus propios desafíos. Martín empieza a pensar que esa conexión que siente con Clara podría ayudarlo a sanar no solo su cuerpo, sino también las cicatrices de tantos años de enfermedad. Al despedirse, Clara bromea con la idea de ir juntos a un lugar al aire libre algún día, haciendo que Martín experimente una mezcla de entusiasmo y ver la posibilidad de salir más allá de la casa. Se presenta como un reto lleno de drama y emoción, pero también como un paso necesario en la reconciliación familiar. Héctor se acerca y, aunque sus manos tiemblan un poco, saluda a Clara con una cortesía que insinúa un permiso tácito para que siga formando parte de la vida de Martín. Tal vez sea el inicio de un recomezo familiar, donde las narrativas de superación y las acciones altruistas logren desmantelar los muros que el miedo levanta. Sin concluir la escena, queda en el aire la pregunta de ¿hasta dónde llegarán estos nuevos lazos que nos definen? En la siguiente consulta, el doctor Ramírez, reconocido especialista en enfermedades inmunológicas, recibe a Martín con una sonrisa tranquila. Revisa detenidamente el historial y los informes del doctor Álvarez, notando los cambios en la salud del joven desde que abrió un poco más sus horizontes. El ambiente se siente cargado de expectativa, y Héctor acompaña cada explicación con el corazón encogido. Aún así, un aire de optimismo flota en la sala, como si las palabras del médico fuesen a confirmar que hay un camino mejor. Tal vez tú también hayas aguardado respuestas que podrían cambiarlo todo, con la misma mezcla de tensión y esperanza. El doctor Ramírez expone un panorama mucho menos sombrío de lo que Héctor imagina. Explica que, con una serie de tratamientos y revisiones periódicas, Martín puede llevar una vida normal y, sobre todo, integrarse socialmente sin el riesgo extremo que se teme. Esta revelación siembra en la mente del padre una serie de dilemas humanos. Sentir alivio por la oportunidad que se abre o aferrarse al miedo de perder a su hijo, como sucedió con él. Mientras el doctor detalla los cuidados necesarios, Martín no puede contener la emoción. Sus ojos brillan al intuir que los muros de su encierro están a punto de caer definitivamente. Héctor, conmovido, recuerda los últimos días de Elena y la culpa de no haber encontrado una solución para salvarla. El amor incondicional que lo llevó a aislar a Martín todavía pesa en su conciencia, y esa transformación emocional lo deja expuesto. Ramírez, consciente de esos temores, insiste en que la clave está en encontrar el equilibrio entre proteger y permitir vivir plenamente. Cada palabra resuena como si fuera un bálsamo para las heridas que ambos arrastran. Martín, en silencio, acaricia la idea de asistir a una universidad o tal vez viajar más allá de la consulta termina con un aire de esperanza renovada,
pero también con la certeza de que se avecinan decisiones difíciles. Mientras abandonan el consultorio, padre e hijo se miran con complicidad, sintiendo que todo lo que han vivido desemboca en este punto. Es el momento de redefinir los límites de la seguridad y abrazar la libertad que siempre se les negó. Tal vez tú también hayas estado en un cruce de caminos donde se mezclan pasado y futuro, culpa y alivio. Con la receta en mano y el diagnóstico favorable, la vida se presenta ahora como un lienzo en blanco que invita a ser pintado con nuevos colores. Martín pasa los días tratando de asimilar esta nueva realidad, donde las puertas del mundo parecen más accesibles. Héctor, todavía con la sombra de los dramas familiares, se debate entre celebrar la noticia o caer en los mismos dilemas humanos de siempre. El recuerdo de Elena permanece como un espejo que refleja culpa y lecciones de humanidad, impulsándolo a proteger a su hijo a toda costa. Sin embargo, el futuro se presenta ahora con un matiz distinto, lleno de esperanza y fe, y de la promesa de una vida menos límite. Tal vez tú también hayas sentido esa mezcla de liberación y vértigo, cuando una verdad revelada transforma todo. Entre reflexiones de vida y silencios cómplices, en la sala de estar, los protocolos de higiene y aislamiento comienzan a relajarse. Héctor observa a Martín sentarse con libros de viajes y documentales, fascinado por culturas y lugares que desconoce. El joven siente que las palabras del doctor Ramírez abren un abanico de posibilidades, encendiendo en él una transformación emocional profunda. Las narrativas de superación que leen juntos los impulsan a creer en un mañana lleno de sorpresas. Por primera vez en años, la casa se inunda de una alegría discreta, señal de que el amor incondicional puede vencer las barreras del... Mientras tanto, el eco de las memorias del pasado se transforma en una suave melodía de optimismo. Al anochecer, conversan sobre lo que podría suceder si Martín decide estudiar en la universidad. El padre, envuelto en antiguos temores, siente que esos conflictos familiares pueden resurgir en cualquier momento, pero el brillo en los ojos de su hijo lo convence de dar un voto de confianza. Entre los libros, aparecen lecciones heredadas que hablan de coraje y determinación. Son historias emocionantes y relatos inspiradores que alientan la superación familiar. En esa atmósfera de drama y emoción, ambos ven un rayo de luz que ilumina el camino hacia la reconciliación familiar. Tal vez tú también hayas comprendido que la vida premia a quienes se atreven a soltar el pasado. Esa noche, Martín se queda contemplando las estrellas desde la ventana, imaginando cómo sería viajar y conocer lugares más allá de los muros que lo rodearon tanto tiempo. En su interior, el anhelo de libertad se funde con las lecciones de amor que Clara le transmitió. Héctor lo observa de reojo, sintiendo que el impacto del perdón empieza a disipar sus inseguridades. Es un paso decisivo para ambos, donde las historias conmovedores del ayer se transforman en proyectos tangibles de mañana. Sin decirlo en voz alta, padre e hijo sellan un pacto de confianza que aviva el corazón de esta familia en busca de recomesos familiares. En los días siguientes, Martín comparte con Héctor su deseo de dar el siguiente paso hacia la libertad. El joven siente que la esperanza y fe impulsadas por las palabras del doctor Ramírez y las conversaciones con Clara han fortalecido su transformación emocional. El padre, conmovido por estos relatos inspiradores y las sonrisas de su hijo, se prepara para superar sus dilemas humanos y brindarle más espacio. Tal vez tú también hayas comprendido que, a veces, soltar es la mayor expresión de amor incondicional. Mientras revisan nuevamente la lista de recomendaciones médicas, ambos sienten que la familia es un pilar que puede sostenerlos en cada paso. Una tarde, Héctor decide salir con Martín a dar una breve caminata por el vecindario, algo que durante años consideró impensable. El aire fresco roza sus rostros, y el joven experimenta un sabor de libertad que inunda sus reflexiones de vida. Caminar juntos se siente como un pequeño gran triunfo de superación familiar, dejando atrás la rigidez de un encierro dictado por el miedo. Entre drama y emoción, Héctor se permite disfrutar de ver a su hijo tomar su mano con confianza, recordando las memorias del pasado que lo impulsaron a construir muros. Esa tarde, las calles se convierten en un espacio para el impacto del perdón y la reconciliación silenciosa. Los días se suceden con pequeños avances que,
vistos en conjunto, marcan una gran diferencia. Martín conversa por videollamadas con nuevos amigos, se apunta a charlas en línea y se anima a planear el futuro con más entusiasmo que nunca. Héctor observa, entre orgulloso y nervioso, cómo las lecciones de humanidad y las narrativas de superación surgen en cada intercambio de palabras. Tal vez tú también hayas sentido la fuerza que dan las historias conmovedores cuando resonamos con quienes han vivido algo parecido. Así, la familia descubre que la apertura al mundo puede ser menos temible de lo que siempre creyeron, y que incluso los mayores conflictos familiares pueden atenuarse con un poco de valentía. Una noche, sentados a la mesa, hablan de la posibilidad de que Martín solicite la admisión en una universidad. Héctor tiembla ante la idea de soltarlo del todo, pero sabe que los sacrificios de los entes queridos no siempre significan encerrarlos, sino apostar por su crecimiento. Entre historias reales impactantes, dramas familiares emocionantes y la promesa de un recomienzo familiar, ambos sienten que la vida ofrece segundas oportunidades para sanarse mutuamente. Tal vez sea el momento de que padre e hijo abandonen sus antiguas cadenas, confiando en que los lazos que nos definen no se rompen, sino que se transforman cuando nos atrevemos a vivir plenamente. Aquel día, Martín regresa a casa con la mente repleta de dudas y determinación. Sabe que el encierro no puede ser su camino, pero también teme causar un dolor irreparable a Héctor. En medio de estos dilemas humanos y dramas familiares, revive las memorias del pasado que lo ataron a cuatro paredes. Sin embargo, la chispa de esperanza y fe encendida por Clara y los diagnósticos positivos de los médicos lo impulsan a dar un paso al frente. Tal vez tú también hayas sentido esa presión en el pecho al debatirte entre lo que dicta el miedo y lo que ansía tu corazón. Héctor, por su parte, percibe que el impacto del tiempo en la familia se hace evidente. Ve la transformación emocional de Martín y entiende que ese chico, que durante años sufrió el encierro, ahora reclama su lugar en el mundo. Surgen conflictos familiares que amenazan con revivir antiguas heridas. Entre lecciones de humanidad y reflexiones de vida, el padre experimenta un torbellino de sentimientos encontrados. Desea protegerlo, pero al mismo tiempo sabe que ya no puede frenar su voluntad. Esa tensión marca el inicio de un choque inevitable. Martín, decidido a no callar más, expone sus planes con franqueza. Quiere estudiar, viajar, tal vez incluso mudarse a otro lugar para completar su formación. Ante estas historias emocionantes y relatos inspiradores, Héctor revive los temores vinculados a la enfermedad de su hijo. Sin embargo, el amor incondicional que siente lo lleva a contemplar esta posibilidad con renovada apertura. El joven habla con convicción sobre la superación de adversidades y cómo su salud puede manejarse sin aislarlo del mundo. Héctor escucha, aunque sus manos tiemblan al pensar en un futuro que podría alejarlo físicamente de Martín. El ambiente se carga de drama y emoción cuando Héctor confiesa su miedo a repetir la pérdida que sufrió con Elena. Su voz, quebrada por los recuerdos, pone sobre la mesa la necesidad de una reconciliación familiar que supere los viejos fantasmas. Mientras tanto, Martín reconoce que la convivencia no será sencilla y que habrá sacrificios de los entes queridos, pero insiste en que es hora de tomar las riendas de su vida. Tal vez tú también hayas sentido esa mezcla de culpa y determinación al enfrentar una decisión que redefine los lazos que nos definen. Con un nudo en la garganta, ambos entienden que este es solo el comienzo de un diálogo más profundo. Martín se encierra en su habitación, procesando el impacto de la conversación con Héctor. Mientras repasa cada palabra, recuerda los relatos inspiradores de Clara y las recomendaciones médicas que le devolvieron la esperanza y fe en un futuro normal. Su corazón late con fuerza, como si fuera a explotar de tanto anhelo contenido. Tal vez tú también hayas sentido esa ansiedad por dar un gran paso sin saber si el mundo está listo para recibir. Al mirar viejos álbumes familiares, Martín comprende que el silencio no es opción. Necesita luchar por su libertad con la misma intensidad que Héctor luchó por proteger. En la sala, Héctor permanece sentado,
con la mirada fija en un punto indefinido. Piensa en las historias emocionantes que podrían escribir de ahora en adelante, pero un nudo de miedo atenaza su... Entre drama y emoción, revive las noches de desvelo, las lágrimas silenciosas tras la partida de Elena y el convencimiento de que aislar a Martín lo salvaría de un destino fatal. Sin embargo, la realidad le demuestra que su hijo anhela vivir y que cada minuto de encierro fue una espada de doble filo. Ese dilema humano resuena fuerte en su interior, generando un choque entre culpa y un ligero alivio al ver la determinación de Martín. Al día siguiente, padre e hijo retoman la conversación con un ánimo más sereno. Héctor se sienta junto a Martín, decidido a no rehuir más los conflictos familiares que llevan demasiado tiempo rondándola. El joven habla de la universidad. Héctor, con voz temblorosa, admite que el amor lo cegó y que tal vez le negó a Martín vivencias irrepetibles. Tal vez tú también hayas comprendido, con el paso del tiempo, que amar no siempre significa encerrar. La conversación fluye entre lágrimas y sonrisas, entre recuerdos dolorosos y miradas de complicidad. El impacto del perdón se hace palpable, como una brisa que aligera la tensión acumulada. En la mente de Héctor se dibuja la imagen de Elena sonriendo. En la de Martín brilla el entusiasmo de un horizonte abierto, donde las narrativas de superación y la fuerza de la familia se fusionan para crear un nuevo comienzo. Ninguno se atreve a dar por terminado el debate, pero ambos saben que el diálogo apenas empieza y que pronto darán el salto definitivo. Martín pasa la noche revisando en silencio cada paso que lo llevó hasta aquí, desde los primeros síntomas de su enfermedad hasta estas charlas llenas de drama y emoción. En su mente desfilan historias emocionantes y relatos inspiradores que ha conocido a través de Clara y del Dr. Alba. Reconoce que las lecciones de vida y la transformación emocional que vivió en encierro podrían ser el combustible para impulsar su salto definitivo al mundo exterior. Tal vez tú también hayas sentido esa sacudida interna, cuando entiendes que solo con determinación y un toque de esperanza y fe puedes reescribir tu propia historia. Con la mirada puesta en un futuro incierto, Martín decide que el camino hacia la reconciliación familiar no puede postergarse. En la mañana, despierta con la determinación de resolver los conflictos familiares que aún palpitan en él. Héctor lo ve entrar en la cocina con un brillo diferente en sus ojos y se prepara para escucharlo sin el escudo del miedo. Padre e hijo se sientan a la mesa, compartiendo un café y, entre sorbos, surge el tema de la salud de Martín y cómo manejarla fuera de casa. El joven expone la necesidad de arriesgar un poco para sentirse realmente vivo, recordando aquellas historias conmoventes y narrativas de superación que Clara le mostró. Héctor, con el corazón encogido, comprende que el amor incondicional implica ceder, aunque el pánico lo empuje a aferrarse al pasado. Las palabras fluyen con más confianza que nunca. Martín expresa su intención de unirse a la universidad e incluso de buscar un trabajo parcial, dejando claro que el impacto del perdón será su gran motor para seguir adelante. Héctor, aún dubitativo, se esfuerza por dejar atrás sus dilemas humanos, recordando los momentos en que la pobreza y solidaridad demostraron cuán frágil es la... El recuerdo de Elena late con fuerza, envolviendo la atmósfera con memorias del pasado y un anhelo de perdón y redención. Tal vez tú también hayas sentido cómo las historias reales impactantes de los demás pueden inspirar tu propio salto. El padre asiente despacio, dando a entender que aceptará el riesgo de que Martín experimente la vida en todas sus facetas. Mientras la conversación se acerca a su fin, surge una quietud cargada de complicidad. Ambos entienden que están abriendo un nuevo capítulo donde las lecciones heredadas y el impacto del tiempo en la familia se trenzan con la necesidad de recomesos familiares. Son dramas familiares emocionantes que ya no se basan en el encierro, sino en la posibilidad de enfrentar el mundo juntos. Tal vez sea la hora de enfrentar esos segredos familiares que durante años mantuvieron el hogar en sombras, permitiendo que la justicia y moralidad del corazón prevalezca sobre el... Martín sonríe con una serenidad que Héctor no había visto antes, presintiendo que esta vez la vida por fin les concede permiso de soñar con libertad. En la mañana siguiente, Héctor y Martín deciden dar un paso más allá de su zona segura,
Tras conversaciones llenas de drama y emoción, acuerdan que Martín saldrá por primera vez sin la supervisión absoluta de su padre. Aun cuando el temor late con fuerza en el pecho de Héctor, siente que este acto representa un avance natural de su transformación emocional. Tal vez tú también hayas sentido esa combinación de angustia y orgullo al ver a un ser querido aventurarse en algo nuevo. Martín, por su parte, percibe la brisa de la libertad al prepararse para dar ese primer paso en solitario. Mientras empaca algunas cosas en su mochila, su mirada refleja una firme determinación. Al abrir la puerta, el joven respira hondo y sale con la cabeza en alto, dispuesto a demostrar que las narrativas de superación pueden convertirse en realidad cuando se confía en uno mismo. Héctor, desde la ventana, no puede evitar que su corazón se acelere con la incertidumbre de lo que pueda suceder. Recuerda las memorias del pasado y los años de encierro, pero al mismo tiempo siente que el amor incondicional por su hijo lo impulsa a ceder un poco el control. Es uno de esos instantes en que las lecciones de humanidad se hacen tangibles, enseñándonos que la auténtica protección también implica saber soltar. Martín camina por la acera, observando el vecindario con ojos nuevos. El sol, el ruido de los coches y las risas de algunas personas en la calle le parecen un regalo tras una década de encierro. En su pecho late el recuerdo de todo lo vivido, pero también se enciende la chispa de un futuro más amplio, lleno de historias emocionantes y relatos inspiradores. A cada paso, siente que derrumba muros invisibles y se aferra a la esperanza y fe que lo ha llevado hasta. Sabe que el camino no estará libre de riesgos, pero confía en que el impacto del perdón y la fuerza que ha encontrado en su familia lo sostendrán ante cualquier dificultad. Héctor, desde la distancia, experimenta un remolino de sensaciones. El orgullo se mezcla con el pánico, y por un instante vacila en salir corriendo tras su hijo para detenerlo. Sin embargo, al recordar las historias conmoventes de Clara y la promesa de los médicos de que Martín es más fuerte de lo que cree, decide mantenerse firme. Tal vez tú también hayas pasado por ese punto, que tu papel de protector se transforma en el de un espectador que apoya desde lejos. Mientras Martín se aleja con paso seguro, Héctor comprende que este es el inicio de una nueva etapa que pondrá a prueba todo lo construido. Los dilemas humanos y los conflictos familiares no desaparecen, pero la determinación de su hijo ilumina el horizonte. En medio de esa caminata solitaria, Martín experimenta una suerte de euforia interna. La sensación de libertad se entrelaza con sus reflexiones de vida y el impulso de las narrativas de superación que tanto lo inspiraron. Mientras observa cada detalle del vecindario, recuerda las memorias del pasado cuando escuchaba a Héctor hablarle de la calle casi como un lugar prohibido. Ahora, con el sol acariciando su rostro, comprende la fuerza de las lecciones heredadas y de la transformación emocional que comenzó en su familia. Tal vez tú también hayas sentido esa corriente de determinación al cruzar una frontera personal, sabiendo que cada paso te acerca más a los sueños que tanto anhelas. Por un momento, Martín se detiene frente a una pequeña tienda de abarrotes y, al ver el bullicio de la gente entrando y saliendo, decide entrar. El lugar, lleno de productos y aromas diferentes, se convierte en un escenario de drama y emoción para quien ha pasado años aislado. Entre esos pasillos, siente que se reconecta con la esencia de la familia, recordando que alguna vez en su infancia, Elena y Héctor lo llevaron de compras. Esas memorias del pasado vibran con intensidad, y el chico percibe la justicia y moralidad de permitirse cosas tan simples como elegir su propio alimento. Son lecciones de amor que brotan en medio de una experiencia cotidiana, mientras el joven escoge un par de artículos. Su corazón late acelerado y un leve mareo le recuerda que, a pesar de todo, su salud aún es frágil. Respira profundo, cierra los ojos unos segundos y se aferra a la esperanza y fe que tanta fuerza le ha dado hasta ahora. La posibilidad de un momento de peligro siempre ronda sus pensamientos, pero también valora este atisbo de independencia. Tal vez tú también hayas vivido un instante en que el cuerpo flaquea y el alma se agiganta, sintiendo que cada paso encierra dramas familiares y relatos inspiradores en un mismo latido. Con determinación,
Martín reanuda la marcha y se acerca a la caja para pagar. En casa, Héctor permanece con el teléfono en mano, listo para salir corriendo si su hijo lo llama. Entre dilemas humanos y acciones altruistas, comprende que permitirle este espacio a Martín es su mayor muestra de amor incondicional. Sabe que la vida está llena de historias conmoventes y dramas familiares emocionantes, pero ha llegado el momento de que su hijo enfrente sus propios desafíos. El padre respira aliviado cuando, minutos después, oye la puerta abrirse y ve a Martín cargando unas bolsas. El joven lo mira con una sonrisa que transmite la reconciliación familiar que tanto anhelaron. Y ambos sienten que estos pequeños logros son lazos que nos definen y al mismo tiempo nos liberan. Martín despierta al día siguiente con la satisfacción de haber dado un paso significativo fuera de casa. Mientras desayunan, Héctor lo escucha describir con entusiasmo cada detalle de su pequeña aventura en la tienda. Esa emoción sincera recuerda las historias emocionantes y relatos inspiradores que estuvieron tanto tiempo atrapados en su interior. Tal vez tú también hayas sentido esa liberación cuando, tras años de dudas, comienzas a saborear la libertad. Entre conflictos familiares y un incesante torbellino de reflexiones de vida, padre e hijo se descubren más unidos que nunca, dispuestos a seguir expandiendo los límites de su mundo. Por la tarde, Héctor propone salir juntos a hacer un recado. El simple hecho de planear algo en compañía, sin temer cada segundo, llena de esperanza y fe a Martín. Ambos sienten que esta transformación emocional se basa en soltar antiguas cadenas y a la vez construir nuevos recuerdos. Son lecciones de vida que hablan de la importancia de atreverse a enfrentar los fantasmas del pasado. Tal vez tú también hayas experimentado ese temblor en las piernas al caminar un tramo desconocido, descubriendo que en la familia se encuentra el mayor refugio. Héctor, firme en su determinación, toma las llaves del auto y mira a su hijo con orgullo. Ya en el vehículo, recorren algunas calles de la ciudad que Martín apenas conocía. El joven siente una mezcla de vértigo y fascinación, como si estuviera por fin insertándose en esas historias conmoventes que otros viven a diario. Entre semáforos y risas nerviosas, las narrativas de superación se vuelven palpables. El padre cediendo el control, el hijo conquistando pequeños espacios de independencia. Héctor se deja llevar por el ambiente de drama y emoción, recordando cuántos años pasaron antes de compartir algo tan sencillo como un viaje en auto, sin la sombra del miedo al acecho. Tal vez tú también hayas entendido que la vida cobra otro sentido cuando la afrontamos sin cadenas. Al llegar a un supermercado más grande, Martín propone entrar y dar una vuelta por los pasillos. Héctor siente un nudo en el estómago, pero asiente. Son sacrificios pelos entes queridos, que ahora adoptan la forma de valentía para dejar que el joven explore. Dentro, el bullicio de gente, la música ambiental y los colores en las estanterías se unen para formar un espectáculo cotidiano, que para Martín luce como una de esas historias reales impactantes. Camina con curiosidad entre los pasillos y Héctor, tras un leve titubeo, lo sigue de cerca. Juntos, comprenden que cada paso en libertad es una victoria que nutre su reconciliación familiar. Martín y Héctor regresan a casa tras sus últimas salidas, cargando bolsas y sonrisas que evidencian cómo han ido desmontando muros de miedo. El hogar ya no se siente como una cárcel, sino como el punto de partida para nuevas historias emocionantes. Ambos han compartido miradas llenas de orgullo, recordando que la superación de adversidades a veces llega en forma de pequeñas victorias cotidianas. Tal vez tú también hayas vivido ese momento en que cada paso adelante confirma que el cambio es real. Entre un leve cansancio y la adrenalina de haber recorrido lugares desconocidos, padre e hijo se sienten más cerca que nunca de esa reconciliación familiar que tanto anhelaban. Al entrar en la sala, las risas se mezclan con recuerdos de Elena. Aquellas memorias del pasado dejan de ser una carga dolorosa y pasan a ser parte de la fuerza que impulsa el presente.
Héctor se permite cerrar los ojos un instante, recordando la voz de su esposa, hablando de libertad y lecciones de amor. Martín, al ver la expresión de su padre, comprende que los conflictos familiares que los atormentaron empiezan a disolverse en medio de esta energía renovada. Tal vez tú también hayas sentido el peso que se aligera cuando transformas la nostalgia en una especie de motor para el futuro. Mientras ordenan las compras, Martín encuentra un viejo suéter que le perteneció a Elena y lo acaricia con cuidado. Aún en medio de las reflexiones de vida que lo envuelven, percibe la calidez de aquel amor incondicional que sigue habitando en cada rincón de la casa. Héctor, notando el gesto de su hijo, se acerca y apoya una mano sobre su hombro, dándole a entender que no hay nada que temer. Conectados por el impacto del perdón, padre e hijo comparten un momento de silencio que habla más que cualquier palabra, uniendo recuerdos y esperanzas en un solo lazo. Poco después, se sientan a conversar acerca de los próximos planes que tienen en mente. Martín sueña con inscribirse en la universidad, retomar contactos con gente nueva y quizá conocer más de aquel mundo que se abrió ante él. Héctor, aunque aún siente cierto temblor interno, asiente con la firmeza de quien ha entendido que los dilemas humanos se superan cuando el amor es más fuerte que el miedo. Tal vez tú también hayas comprobado que, al final, la vida nos reta a aprender de los errores y a construir un presente más generoso con quienes amamos. Entre sonrisas cómplices, cierran este capítulo de la tarde, con la certeza de que lo mejor está por llegar. Después de organizar las compras y acomodar el viejo suéter de Elena en un lugar especial, Martín y Héctor se sientan a contemplar todo lo que han vivido en estos últimos días. Las conversaciones sobre la universidad y las historias emocionantes que Martín sueña con protagonizar llenan el ambiente de un brillo único. Mientras tanto, el padre recuerda esas memorias del pasado en que el miedo dictaba su día a día. Tal vez tú también hayas sentido la calidez de un momento en que los conflictos familiares dan paso a una mirada de unión. Ahora, la casa vibra con reflexiones de vida que apuntan a la superación familiar y a la posibilidad de crear nuevos lazos basados en la confianza. En cada rincón se siente el impulso de seguir adelante. Héctor, con la voz algo temblorosa, le propone a Martín revisar juntos los formularios de la universidad. Son relatos inspiradores que hablan de futuros posibles, de carreras y sueños que podrían concretarse. El joven experimenta un cosquilleo en el estómago al ver tantas opciones, pensando en cuánto se ha perdido por culpa de los encierros y segredos familiares. Aún así, la esperanza y fe prevalecen, recordándole que este es el momento de transformar el dolor en fuerza. Entre los dos, se desata una charla sobre justicia y moralidad, como si cada hoja de papel fuera una invitación a reescribir su propia historia. Tal vez tú también hayas entendido, alguna vez, que un cambio de perspectiva puede darte alas para volar. Mientras avanzan entre requisitos y planes de estudio, el padre se sorprende de lo mucho que Martín ha crecido emocionalmente. Ya no es aquel niño frágil que vivía sometido a protocolos rígidos, sino un joven lleno de lazos emocionales con la vida y una transformación emocional que irradia vitalidad. Héctor comprende que su amor incondicional no debe ser una cadena, sino un puente hacia la independencia de Martín. Son dramas familiares emocionantes que se disuelven en cada suspiro de aliento, confirmando que a veces el mayor sacrificio de los entes queridos consiste en permitirles encontrar su propio camino. En ese intercambio, ambos saborean la reconciliación familiar que surge como una brisa suave en el corazón. El reloj avanza, y con él se refuerza la idea de que la superación de adversidades también puede incluir la libertad de equivocarse y aprender de los errores. Héctor recuerda la pobreza emocional que supuso cerrar al mundo todas las ventanas, y ahora siente que el impacto del perdón lo libera de los fantasmas de Elena. Tal vez tú también hayas notado que, a veces, nuestras mayores restricciones nacen del temor a perder lo que más amamos. Sin embargo, cuando el amor se vuelve confianza,
Los pasos se tornan más firmes y los sueños más cercanos. Con una sonrisa cómplice, padre e hijo cierran las páginas del folleto universitario, dispuestos a seguir preparando el terreno para las historias de reconciliación y recomesos familiares que el destino les pueda traer. Al día siguiente, Martín despierta con una sensación de certeza. La transformación emocional que ambos han vivido lo impulsa a tomar definitivamente las riendas de su vida. Mientras se viste, evoca las lecciones de humanidad que aprendió en el encierro, recordando las historias conmovedoras que han moldeado su visión del mundo. Tal vez tú también hayas sentido ese impulso de salir, de arriesgarte y comprobar que el presente tiene más luz de la que creías. En la cocina, Héctor prepara el desayuno, meditando sobre cuántas veces el miedo dictó sus decisiones. Ahora, el ambiente se nutre de drama y emoción renovados, pero con un matiz de esperanza que los acerca un paso más a la reconciliación familiar. Durante la comida, hablan sobre planes concretos, la inscripción a la universidad, la idea de un pequeño viaje para explorar lugares cercanos y la posibilidad de retomar lazos con amistades que Martín apenas recuerda. Entre dilemas humanos y risas tímidas, padre e hijo descubren que cada palabra puede construir puentes donde antes hubo muros. Las historias reales impactantes que los marcaron comienzan a reinterpretarse como narrativas de superación, y sienten que el amor incondicional se fortalece cuando se comparte la vulnerabilidad. Tal vez tú también hayas comprobado que el primer paso para el cambio es atreverse a imaginarlo. Con cada frase, respiran la superación familiar que crece en el hogar. Héctor mira a Martín con un orgullo que trasciende los antiguos conflictos familiares. En su interior, todavía late la imagen de Elena, como un susurro que le recuerda lo valioso que es cada minuto de vida. Aunque sabe que habrá obstáculos, comprende que la familia no significa encadenar, sino acompañar y soltar la mano cuando sea necesario. Las memorias del pasado se suavizan al ver que su hijo florece, y las lecciones de amor cobran un sentido más amplio. Tal vez tú también hayas sentido cómo el impacto del tiempo en la familia puede reescribirlo todo, transformando heridas en cicatrices que ya no duelen, sino que enseñan. Con el corazón más liviano, el padre acepta que el control absoluto nunca fue la solución. En la sala, Martín se detiene ante el espejo, observando su reflejo con la certeza de que su futuro se expande. Sostiene un folleto universitario entre las manos y de reojo busca la mirada de Héctor, quien lo alienta con un leve asentimiento. Son dramas familiares emocionantes que se van convirtiendo en un nuevo capítulo de historias emocionantes y relatos inspiradores. El silencio que los acompaña no es incómodo, sino un pacto tácito de fe mutua. Entre sacrificios, pelos, entes queridos y lazos que nos definen, ambos intuyen que lo más difícil ha quedado atrás. Sin cerrar aún este momento decisivo, se abre la posibilidad de que pronto den el gran salto que sellará para siempre esta etapa de cambios. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para proteger a quien más amas? Esta historia nos ha mostrado que el miedo puede ser tan poderoso como el amor. Pero también hemos descubierto que los muros más altos pueden caer si nos atrevemos a construir puentes en lugar de barreras. Quizá te hayas sentido identificado con Héctor, con su dolor y su necesidad de control, o tal vez te reflejes más en Martín, deseando explorar un mundo que hasta hace poco parecía inalcanzable. Lo importante es que, al final, el amor no consiste en aislar sino en acompañar. Cuando nos abrimos al diálogo, permitimos que los lazos familiares se fortalezcan en lugar de romperse. La superación nace de afrontar los desafíos con valentía, y la reconciliación se teje con el perdón y la confianza mutua. Ahora te pregunto, ¿en qué área de tu vida sigues construyendo muros por miedo a perder? ¿Estás dispuesto a transformar esos muros en caminos hacia la libertad? Aplícalo en tu día a día, revisando qué decisiones tomas por amor y cuáles por temor. Si quieres un cambio real, comienza por soltar el control y creer que el cariño es más fuerte que cualquiera. Si este mensaje te ha resonado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Queremos seguir compartiendo historias que nos ayuden a entender nuestros miedos
y a transformarlos